Y en una parte de las muestras de los cálculos, básicamente lo que se tiene que hacer es primero eh, reportar cómo se halla el volumen del agua en la probeta. En este caso, la mayoría de ustedes utilizó pues esta fórmula que es correcta, densidad sobre masa. Masa. Pero es importante, perdón, es masa sobre densidad, disculpen. Pero es importante resaltar que esta masa no fue obtenida a priori, o sea, no se las dieron, ustedes también debieron calcularla. Entonces también en todos los cálculos que hagan en sus reportes, en guías o en sus informes o en sus cuadernos de laboratorio, cuando hay un valor que ustedes calcularon, debe mostrarse de dónde sale. ¿Listo? Entonces, masa de del beaker con agua menos masa del beaker. ¿Listo? Porque como no podemos utilizar la opción de tarado en la balanza, dado que esto es un líquido y no se puede verter directamente sobre la balanza, pues hubo que hallar la masa del agua con esta resta. No basta con colocar simplemente la fórmula, también hay que colocar la muestra de los cálculos. Puede que en los demás sea repetitivo y yo no quiera perder el tiempo porque ya es lógico que yo sé calcularlo, pero por lo menos en la primera muestra del cálculo se debe dar cuenta de cuál fue la operación que yo usé para saber esta masa. ¿Listo? Entonces debe por lo menos en la primera de todas, que fue la probeta, de ustedes colocar la masa del beaker con agua, por ejemplo 23.58 menos la masa del beaker, por ejemplo 20.58. Entonces esos 3 gramos que va a ser la masa del agua o la resta que se tiene allí, pues ya me queda claro que les dio de esta operación. Luego cogen esa masa del agua y la dividen por la densidad del agua a 24 grados, eso les da el volumen del agua, y finalmente el porcentaje de error. Si ya no lo quieren volver a hacer acá, está bien. Colocarían simplemente las divisiones respectivas al volumen del agua y los porcentajes de error de cada uno. Y ya me queda claro cómo lo hicieron en el punto A, cómo lo siguen haciendo en las demás operaciones. Es claro, pero por lo menos una vez debe ser reportada para yo saber de dónde lo sacan. Ahora, otra cosa importante es que deben poner las unidades. En química siempre se debe reportar las unidades. Es obvio, por ejemplo, que estamos hablando de gramos, que estamos hablando de mililitros, pero a nosotros es obvio porque estuvimos allí en el laboratorio. Pero cuando nuestros referees, jueces, el INVIMA, terceros van a revisar nuestros reportes, es importante colocar las unidades. Y en química ninguna operación es válida, puede que sí en matemáticas sea válida unos números que solamente tienen sentido abstracto, pero la química y la física son ciencias aplicadas, entonces todas las operaciones tienen sentidos reales, ¿sí? Tienen sentidos reales y por tanto tienen unidades en este mundo que es dimensional. Entonces, lo que sea que digamos hace parte de ya sea una longitud, de un volumen, de una masa, de una temperatura. Entonces, todos los valores numéricos en química y en las ciencias aplicadas tienen que tener unidades. Igualmente, el porcentaje de error. El porcentaje de error tiene que tener unidades, así sea un porcentaje adimensional, el porcentaje de error viene de unidades. Entonces el valor experimental en este caso de la balanza eran gramos menos el valor teórico en gramos sobre el valor teórico en gramos. ¿Listo? Y todas las unidades aquí deben coincidir. No puede ser que el valor teórico en miligramos y se lo resta el valor experimental en gramos. No, todas las unidades deben ser convertidas a una misma unidad de medida. ¿Listo? Y operada. En el caso de los volúmenes, entonces era valor experimental, el que me dio aquí en mililitros, menos el valor teórico en mililitros, que era 10, sobre el valor teórico, que es 10 mililitros, y el resultado en porcentaje, ¿cierto? Que es adimensional, pero con unidades. Y también con las cifras significativas que les explicaba ahorita.
¿Listo? ¿Cuál de los materiales tuvo mayor exactitud? Para eso me fijo siempre en los porcentajes de error, en el error absoluto o en el error relativo. Todos los errores dan cuenta de la exactitud, porque es que tan lejos está mi medida experimental de un valor que yo he fijado como valor referencia o valor teórico. A eso se le llama exactitud. Entonces, si ustedes calculan el error absoluto o el error relativo o el porcentaje de error, está muy bien para dar cuenta de la exactitud. No se puede decir, por ejemplo, tal instrumento es más exacto porque sí o porque a mí me dio menor, no. O porque yo veía que era más fácil o veía que lo enrazaba bien, eso no es una razón. Los argumentos en las ciencias exactas, como lo es la química, aunque la química es una ciencia natural, es una ciencia exacta, diferente, por ejemplo, de la biología, deben estar siempre soportados con cálculos matemáticos. Entonces, si uno dice que algo es exacto, debe dar el porcentaje de error o el error absoluto o el error relativo para saber qué tan exacto. ¿Listo? Entonces, me parece que la probeta es más exacta o me parece que la pipeta es más exacta. Y es exacta porque tiene un porcentaje de error de menor o 3 veces menor que, por ejemplo, un beaker o lo que sea. Bien, entonces aquí ya más instrumentalmente aclarando, en el laboratorio la probeta es, el beaker no se usa para medir volúmenes. El beaker, aunque tiene volúmenes marcados, es simplemente porque usted no vaya a agregar más volumen y vaya a regar. Beaker es como una olla, o como podría ser en la cocina una paila donde simplemente se mezclan las cosas. Pero el beaker no es un instrumento volumétrico. La probeta es el instrumento volumétrico con menos exactitud en el laboratorio. Luego siguen las pipetas. La pipeta graduada tiene una exactitud aceptable. Si uno quiere ser todavía más exacto, usa una pipeta aforada. Y si uno quiere ser todavía mucho más exacto, usa un matraz aforado. Solo que los matraces se usan para hacer disoluciones, en cambio las pipetas aforadas se usan para medir cualquier cosa. Ahora, estos dos instrumentos es cuando uno necesita mucha exactitud, un matraz o una pipeta. Si uno quiere trabajar normalmente y quiere medir diferentes volúmenes, fíjense que con la pipeta forada solo podíamos medir 10 mililitros, en cambio con la pipeta graduada podríamos medir, sí, 10, pero también podíamos medir 8, 7, 6, 5. Entonces estos instrumentos, pipeta graduada y probeta, son muy versátiles cuando uno tiene que hacer experimentos que no le apuestan a la exactitud, que le apuestan más a la precisión y a, por ejemplo, fenómenos biológicos o soluciones que no necesitan necesariamente tener una rigurosidad en sus concentraciones, simplemente necesitas un aproximado muy bueno, entonces usas probetas y pipetas. Pero si ya necesitas un patrón exacto, vas a medir concentraciones y esas concentraciones son estandarizadas, usas pipeta forada o matraz. De todas maneras, nunca usas beakers para medir volúmenes. Bien, ¿y cuál de los materiales tuvo mayor precisión? Realmente no podemos saberlo. Entonces aquí la respuesta es no puedo saberlo. ¿Por qué? Porque siempre hay que escribir por qué. No puedo saberlo porque no hice más de una medición con el equipo. Habíamos dicho que la precisión es qué tan cerca están las diferentes mediciones entre ellas. No me importa el valor teórico de referencia, sino si yo lo hago varias veces, qué tan cerca dan mis resultados. Qué tan variables son mis resultados entre ellos mismos. Como solamente hicimos una medida por cada instrumento, una medida para probeta, una medida para pipeta, etcétera, yo no puedo saber qué precisión tiene el equipo. ¿Listo? Las medidas deben ser con el mismo equipo para decir la probeta es precisa. Pues yo medí 5 veces con la probeta y de verdad que el valor, aunque no fue exacto, todos los valores fueron muy parecidos. Entonces, la precisión, ¿qué da cuenta de la precisión?
el rango, la desviación estándar, el coeficiente de variación, me dan cuenta de la precisión, qué tan regados están o qué tan variables o distantes están mis datos entre sí. En cambio, el error absoluto, el error relativo, el porcentaje de error me dan cuenta de la exactitud. Finalmente, ¿qué tipos de errores se pudieron presentar cuando se tomó la medida de los instrumentos? No se vale decir no enrasé bien, porque la idea del laboratorio era aprender a enrasar. No se puede decir yo no sé si me di bien, pasó el Espíritu Santo y no me di bien. Ese tipo de cosas no se puede reportar como errores. O yo no sé si lo hice bien, tampoco puede ser un error. O sea, ustedes son unos profesionales que se supone que en la práctica están haciendo todo bien. Entonces, ¿qué tipos de errores se pudieron presentar? Por ejemplo, la variabilidad en la temperatura. ¿Por qué? Porque la densidad cambia cuando cambia la temperatura. Por eso teníamos una tabla de densidades. Puede que en algún momento no estuviéramos a 24 grados, entonces la variabilidad en la temperatura puede ser una causa de error. La entrega de instrumento a Beaker. Cada vez que entregábamos de un instrumento de medición, probeta, pipeta, matraz al Beaker que debíamos pesar, quedaban gotas. Esas gotas ya era imposible pasarlas, de alguna manera quedaban, digamos, restos o trazas de ese material que debíamos trasvasar, y eso disminuye la masa del agua que queremos pesar. Si quedan gotas en el matraz, pues la masa va a ser menor, ¿vale? Entonces esto es un error aleatorio. La variabilidad de la temperatura es aleatoria. En cambio, que cada vez que pasemos al beaker queden trazas, este error es sistemático. ¿Listo? Es un error sistemático, es un error metodológico. No podemos evitar que queden microlitros, trazas muy pequeñas de agua del instrumento al beaker, porque es imposible, ¿sí? El vidrio, y el vidrio de alguna manera queda mojado, entonces eso disminuye más. Entonces miren cómo, por ejemplo, estas dos razones son poderosas. Un error aleatorio también puede ser que cuando yo estaba pesando a un compañero, movió el mesón y la balanza empieza a cambiar su último decimal. Eso también es un error aleatorio. Debería haberse evitado, pero no depende de ustedes. Pero lo que no se puede ser un error es que yo me equivoque enrasando, que a mí se me olvidó anotar el valor de la balanza, la cuarta cifra decimal. Eso no puede ser un error porque eso está a su cargo.